Bueno, vamos a resolver el problema número 2. Igual, vamos a calcular la resultante y el ángulo que se va a generar de esas tres fuerzas. Primeramente se pueden ir por la fuerza que ustedes quieran. Me voy a descomponer esta fuerza. Si se dan cuenta, nomás tiene una fuerza esta. Esta y esta sí se tiene que descomponer como tal porque tienen, ¿cómo se llama? Esa es de 700 newton, perdón. Tienen, ¿cómo se llama? Inclinación. Esta no, está en el eje X. Entonces voy a poner descomposición de vectores o componentes rectangulares también se le llama, ¿no? Es lo mismo. Voy a calcular los componentes rectangulares de cada una de las fuerzas, de las tres. Eso es lo que voy a hacer. Pues obviamente voy a empezar con la F1. Pero ustedes pueden empezar con la que ustedes quieran, ¿no? Voy a dibujar la F1. Voy a dibujar la F1. Es solamente, hagan de cuenta que de todos los vectores voy a agarrar esta. Voy a dibujar la F1. Y la F1 es la siguiente. Va para la derecha y tiene 600 newton. Si nos damos cuenta, plebe, es como la otra que vimos en el ejemplo anterior, pero ahí va en el eje Y, esta va en el eje X. No pertenece a un ángulo, o sea, no se ocupa descomponer. Esta nomás tiene en el eje X y es hacia la derecha. No tiene en el eje Y, porque no está inclinada. Entonces, aquí, recordemos que se pone de la siguiente manera. No ocupamos descomponer. No ocupamos descomponer prácticamente porque F1X, o sea, esta fuerza produce en X y produce en Y. En X pues es esta. Y como va para la derecha, es positiva. Entonces la componente en X de esta fuerza, acordémonos que toda fuerza tiene dos componentes, una horizontal y una vertical, para formar un triángulo. Esa tiene dos componentes, una horizontal y una vertical para formar un triángulo. Esa tiene dos componentes, una horizontal y una vertical para formar un triángulo. El sentido es muy importante, dibujen las flechas. Pero esta nomás tiene una horizontal, ¿sí? Que vale 600 newton, porque no tiene inclinación. No tiene una vertical, porque no hay así nada, y ni siquiera está inclinada, entonces vale 0. La F que produce la fuerza 1 en el eje Y vale 0 newton. Ya descompuse mis dos fuerzas, perdón, mis dos componentes de esta fuerza. Ahora voy con la siguiente fuerza. Voy con la fuerza número 2, esta. La voy a dibujar. La fuerza 2, plebes, se me mueve mucho el borrador. Voy con la fuerza 2. La fuerza 2, ya luego no van a ocupar así separarlas como tal, van a ahorrar pasos. La fuerza 2, si ustedes se dan cuenta, tiene 35 grados y es una fuerza de 700 newton. 35 grados. Entonces, esa fuerza genera dos componentes, ¿sí? Ya dijimos, toda fuerza inclinada genera dos componentes y como está hacia afuera, genera una a la derecha, que se va a llamar F2X, porque está en el eje X y la produce la fuerza 2. Es como su apellido, la X. Y una hacia arriba, porque va hacia afuera la flecha esta. Si fuera hacia adentro, fuera hacia abajo la flecha. Esta es F2, pero producida en el eje Y. ¿Sí? Esas son las que vamos a calcular. Ahí está. Toda fuerza inclinada tiene dos componentes. Entonces, F2X, ¿cómo se calcula? Ya dijimos que es... Se borra. Ya dijimos que es la fuerza, porque acuérdense, salen de F coseno de teta y F seno de teta. Esta está pegada al ángulo. Es la que quiero calcular primero. Acordémonos que eso se llama F2X porque está en el eje X y esta F2Y porque está en el eje Y. ¿Por qué 2? Porque estamos produciendo la fuerza 2. Esta está pegada al ángulo. Le corresponde coseno. Eso te lo tienen que grabar siempre. Y cuando está opuesta al ángulo, o sea, enfrente del ángulo, le corresponde seno. Si no, hagan la trigonometría. Entonces, pegado al ángulo va a ser los 700, que es la fuerza,
newton por el coseno de 35. Igual, ahorita lo calculo. Y F2Y va a ser igual a 700 por, está opuesto al ángulo a la F2Y, que es esta. Está enfrente del ángulo, le corresponde seno de 35. Entonces, ponemos 700 coseno de 35 en la calculadora en de grados y me da, igual le ponemos 573.406 newton. Y ahora le ponemos 700 por seno de 35 y me está dando 401.503 newton. Ya calculé la componente X de la F2 y la componente en Y de F2. Ya calculé esas. Ahora hay una tercera fuerza a raíz de la que habíamos hecho el ejemplo anterior. Con 75 grados, 500 newton. Esa es la que voy a calcular ahora. Me voy a la F3. Son 3 nomás. Casi nada, ¿no? Ahora, en F3, plebes, lo que vamos a hacer es voy a dibujar ¿sí? Voy a dibujar en morado la fuerza. Dijimos que es 75. Sí, 75. Y con F3 de 500. Como está inclinada, también genera dos componentes. Una horizontal hacia la derecha, que se va a llamar F3 en el eje X. Y una vertical, que se va a llamar F3, que va hacia arriba en el eje Y. ¿Sale? Entonces las voy a calcular aquí abajo. Las dos son positivas. ¿Por qué? Porque una va para la derecha y la otra va para arriba. Si esta fuera hacia abajo, fuera negativa porque sigue contraria a lo positivo del signo. Positivo para arriba y negativo para abajo. Positivo a la derecha y negativo para la izquierda. Pero esta como para la derecha y para arriba son positivas ambas. No hemos hablado del signo. ¿Cómo se calcula F3X? Pues es la fuerza siempre, que es la hipotenusa. Y como está pegado al ángulo, esta línea le corresponde coseno de 75. ¿Sí? Y la otra, como está opuesta al ángulo, le corresponde seno de 75. ¿Vale? Entonces ponen en la calculadora 500 coseno de 75 les va a dar 129.400. Como es 409, pero hay un 5, se va a redondear el 9 a 0, entonces este sube a 1, 410 newton. No afecta si le ponen 129.409, ¿eh? No afecta en nada. Y 500 por el seno de 75 me está dando un total de 482.963 redondeado. Ya tengo mis tres fuerzas descompuestas. Tanto esta, F1X, aquí están estas dos, F2Y, perdón, F2X y F2Y, y la F3 aquí está. Ahora acordémonos que vamos a calcular a lo que se llama la fuerza resultante. Ya que tengamos todas las fuerzas descompuestas de los vectores, ¿sí? Voy a calcular la fuerza resultante. Acordémonos cómo se calcula. Se calcula de la siguiente manera. Se calcula sumatorio de fuerzas en X, positivas para la derecha, y es la suma. ¿Cuántas fuerzas hay en X? 3. Voy a sumar todas. Ya va a depender de los signos. Si una fue para a la izquierda, sería negativo, pero no, ninguna es a la izquierda. ¿Cuánto vale F1X? Me voy a ir aquí. La voy a subrayar, es esta. F1X 600 newton. Más, ¿cuánto vale F2X? Es esta, 533.406. Más F3X 129.410 newton. Lo sumo esos tres y me está dando en la calculadora sumando, porque son todos signos positivos. ¿Por qué son signos positivos todos? Porque esta fue para la derecha, positivo, esta fue para la derecha, positivo, y esta es para la derecha, positivo. La suma de los tres plebes son
1302.815 newton. Ya tengo la Fx total. Ahora me voy con la sumatoria de fuerzas en Y para arriba positivos. Las Fy es igual F1Y. ¿Cuántas fuerzas hay en Y? También hay 3, porque son 3 vectores. ¿Sí? La F1Y, aquí está, vale 0. Más la F2Y vale 401.503. Más esta 482.963 newton. Se suman esos 3 plebes y les da 884.465 newton. Esto es lo que yo ando buscando, la Fx total y la Fy total. Por eso es que descompongo. Por eso es que hagan de cuenta que descompongo cada fuerza que me da original. O sea, esas 3 que aquí vienen en el problema. Estas 3. Las voy descomponiendo de tal manera que ya cuando las tengo descompuestas las 3 o las 4 o las 5, la sumo, la resta, depende de los signos. Y estas 2 son las que ando buscando yo. ¿Para qué? Para calcular la fuerza resultante. ¿Y cómo se calcula la fuerza resultante? Pues usando Pitágoras. Ahorita les puse usando Pitágoras, pero ya sabemos que voy a usar Pitágoras. Que es la raíz de ¿qué? De Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Siempre. ¿Sí? ¿Y cuánto vale Fx? Es esta. La pongo en paréntesis con todos los dígitos. ¿Cuánto pongo en Fy? 884.465 newton al cuadrado. Se puede hacer todo directo o hacerlo por partes, como lo vamos a hacer. Primero pongo en paréntesis 1302.815, cierran paréntesis cuadrado y le dan igual, le va a dar 1.697.326.924 newton al cuadrado, porque también se le va al cuadrado, más 884.465 al cuadrado les da 782.278.3362 newton cuadrado. Los dos de adentro se suman y me da 2 millones adentro, ¿no? De la raíz. Todavía no, la raíz hasta el último siempre. Si ustedes aplican primero la raíz, van a cometer un error grandísimo en su vida. La raíz es al último. Eso les da. Y luego aplican raíz de eso. Al final, la raíz de ese valor y les va a dar de 1574.676 newton. Esto es lo que calculaban con el método del polígono. Claro que aquí es un poco más intenso, ¿no? Pero nada difícil. Y el ángulo, acordémonos que es tangente inversa de Fy entre Fx. O sea que tangente inversa, ¿cuánto vale Fy? Sale el Pitágoras, no, ¿cuál es esto de? Perdón, sale de la triangulación de la función tangente, cateto opuesto entre adyacente. Sería 884.465, que es el Fy, entre, ahí lo estoy viendo, 1302.815 newton. Van a dividir primero esto de adentro. Primero ponen esto en la calculadora entre esto y lo que les dé. Le van a aplicar shift tangente y luego igual. Y les va a dar el ángulo aproximadamente de 34.172 grados. Ese es el resultado. Si ustedes revisan con el método del polígono, déjenme checarlo aquí, que le tengo el problema. En el método del polígono, plebes, ese problema nos daba... ¿O no lo hicimos? Este no. 300, 600, déjenme checar. No, con esos valores no lo hicimos. Le cambiamos. Bueno, total que les digo que ese es el ángulo y ahí terminaríamos. Pero, por ejemplo, si este resultado me diera negativo, porque puede pasar, con que una de las dos dé negativo,
¿sí? Una de las dos. Sí puede dar porque tiene que ver con estos, que si está para la derecha o para la izquierda, depende cómo esté este vector, porque no hay ningún vector que esté hacia adentro, por ejemplo, uno que vaya para acá, porque si no esos componentes sería a la izquierda y hacia abajo. Eso puede pasar, cuidado. Si esto me diera negativo, plebes, lo único que tienen que hacer, si el resultado de negativo, se le tiene que sumar 180 y ese es el resultado final. Por ejemplo, si este era negativo, le voy a sumar 180 grados y el resultado va a ser el que yo quiero, no este. Pero no dio negativo, no es el caso, porque está en el primer cuadrante. Acuérdense que un plano cartesiano tiene el cuadrante 1, se lee el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Y acordémonos que ya hablando de cuadrantes, aquí en X y en Y son positivos, positivo en X y positivo en Y, todos los puntos. Pero aquí, déjeme que se quite, pero aquí el punto en X es negativo y el Y son positivos. Aquí los Y son positivos, las X son negativas. Pero aquí, en el tercer cuadrante, en X es negativo y en Y es negativo, todos los puntos. Pero en el cuarto cuadrante, el X es positivo y la Y es negativa. Cuidado con eso, ¿no? Y ahí terminamos el ángulo. Con eso termina el problema número 2. Listo.